Estoy con Ignacio Covisa, Senior Analyst de IDC. El objetivo de esta última charla del día es compartir con vosotros el estado del arte de adopción de IA en España especialmente. Está IDC con nosotros en esta sesión porque estamos trabajando actualmente en un estudio de impacto de IDC, de adopción de IDC en empresas españolas, del que os podremos compartir un avance, porque es un estudio que se está realizando en estos momentos, está siendo realizado. Después de compartir IDC este avance del estudio y su visión sobre el estado de adopción de la inteligencia artificial, el objetivo de esta sesión es compartir con vosotros casos reales de compañías como las vuestras o a lo mejor las vuestras que ya están adoptando inteligencia artificial en distintos ámbitos. Veremos casos de distintos sectores y distintos escenarios de uso. Y finalizaremos pues, con un vistazo a lo que llamamos en la agenda el futuro a la vuelta de la esquina. Básicamente vamos a hablar de casos de uso que se pueden adoptar ya, que son tendencia en distintos ámbitos y que esperamos que resulten interesantes para vosotros. Bueno, como os comentaba, Ignacio es Senior Research Analyst de IDC, yo soy Jesús Pintado, responsable de negocio de Plain Concepts, y doy paso ya directamente a Ignacio para que os comparta la visión de IDC sobre el panorama de inteligencia artificial en España. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a Plain Concepts por la invitación y muchas gracias a todos los que estáis asistiendo en directo a este evento. Bueno, como bien anticipaba Jesús, un poco hoy mi función aquí es daros esa visión general, daros cómo vemos nosotros la inteligencia artificial, si queréis, un poquito desde el enfoque más general a lo más particular, para luego aterrizarlo más específicamente, en el caso de Plain Concepts y con Jesús, con esos casos de uso reales, ¿no? Lo primero que quiero decir es que la inteligencia artificial se ha convertido en un habilitador transversal en cualquier sistema, en cualquier cambio, en cualquier implementación interna de tecnología de cualquier organización. En todos los casos se incluye de una manera u otra la inteligencia artificial, porque en todos los casos se incluye tecnología. Con lo cual, creemos que seguir un poco la evolución y las tendencias de este tipo de tecnologías cognitivas, de machine learning, de inteligencia artificial, como queréis llamarlo, es un deber por parte de una casa de análisis como la nuestra, y por eso estamos haciendo este trabajo de investigación con Plain Concepts, que hoy os vamos a avanzar alguna cosa. Es cierto que las inversiones digitales en estos últimos meses se han acelerado indudablemente por la situación que hemos estado viviendo, y muchas organizaciones, el 90% de hecho, según nuestros datos de las organizaciones en España, nos dicen que tener una estrategia digital ya es una necesidad, no es una conveniencia, no es algo recomendable, es una necesidad. Y las tecnologías al final se están, si queréis, posicionando como los principales motores para conseguir esos resultados empresariales y para superar retos que nos están planteando este tipo de situaciones, ¿no? Como puede ser la continuidad de negocio en estos últimos meses. Hay una frase que a mí me gusta decir en este entorno, y es que IT se está transformando en el sistema operativo de los negocios. Yo creo que lo define perfectamente. Y en ese contexto estamos en un proceso de lo digital primero. Lo digital primero nos referimos a que las inversiones digitales en resultados de negocio tienen que generar valor de manera directa, y esa alineación entre esa estrategia digital y estrategia general de la compañía es fundamental, ¿no? En ese sentido, lo que sí vemos es que esa generación de valor que aumenta según esa aplicación de la tecnología se hace desde la parte core de las organizaciones inmediatas a todo lo relacionado con el cliente, a la relación con el ecosistema y todos los players que están en ellos,
y el conjunto de la sociedad. Cuanto más extendemos ese uso de la tecnología, más valor se genera de manera más exponencial. Y en esto quiero incluir una de las predicciones que acabamos de lanzar, que es que en Europa el 70% de los CEOs de las grandes organizaciones pues se van a ver incentivados a generar por lo menos el 40% de los ingresos a partir de tecnología digital en el 25. Para que os hagáis una idea, nosotros estimamos que de aquí a 1 año a 2 el 60% del PIB mundial va a proceder de una u otra manera de tecnología, de lo que denominamos PIB digital, ¿no? O relacionado con tecnologías digitales. Esto que veis son los datos específicos de crecimiento para el mercado TI empresarial para España. Y son unos datos que ya os digo que son en general bastante conservadores. Yo creo que vamos a estar por encima de estos crecimientos, tened en cuenta que en IDC somos en general bastante conservadores con este tipo de predicciones y además esto solo tiene en cuenta parcialmente todas estas ayudas europeas del Next Generation EU y mi opinión personal como analista es que va a estar por encima de este 3 y pico %. Lo que sí está claro es que un gran impulso o una gran explicación, una parte muy importante de ese crecimiento va a venir explicado por nube conectada, va a venir explicado por la hiperautomatización y por experiencia digital, mucho relacionado con la inteligencia artificial, todos estos conceptos. Y para aterrizarlo, para cuantificar ese crecimiento del mercado de la inteligencia artificial, pues como veis os he traído los datos específicos también para el mercado español. Este es un dato digamos, del mercado global, incluyendo todo lo relacionado con la inteligencia artificial, pero como veis es un mercado que va a alcanzar los 1.400 millones de euros de aquí al 2025 y un crecimiento muy importante por encima del 20%. Insisto, nosotros somos relativamente conservadores con este tipo de predicciones. Muy explicado además estos crecimientos por toda la parte de software y de desarrollo de servicios relacionados con software de inteligencia artificial. Y si lo aterrizamos un poco más, y aquí ya pasamos a la parte de introducir los resultados parciales de cómo está el estado del arte ahora mismo de la inteligencia artificial en España, en qué se está usando a día de hoy en España. Es verdad que son unos resultados todavía preliminares y os invito a que dentro de un poco tiempo pues consultéis este informe que vamos a sacar con la colaboración de Plain Concepts, pero una primera aproximación lo que sí nos dice es que si bien el mercado está relativamente poco maduro en algunos casos, tened en cuenta que aquí se está tocando todo tipo de organizaciones, medianas y grandes, pero todo tipo de organizaciones, sí vemos que hay un interés muy importante, que hay muchos pilotos en marcha, que hay mucha gente considerando, planeando usar y en esa fase, si queréis, de pilotos, ¿no? Hasta un 90% podríamos llegar en esa fase de los que hemos encuestado. Y sí vemos que hay mucho interés y mucha utilización en las áreas de IT, ¿no? Que son un poquito las precursoras en estos últimos años y que parece que siguen siendo pues los que están rompiendo el hielo, pero no solo en esa parte. Veréis que hay cada vez más relacionado con la experiencia del cliente, cada vez más con la parte interna de operaciones, pues un uso muy extendido de inteligencia artificial. Esto un poco el siguiente punto que quiero destacaros es aterrizar en qué tipo de cosas creemos nosotros que va a tener mucho empuje o en qué casos de usos creemos que va a tener de manera genérica mucho empuje todo este uso de Machine Learning y de inteligencia artificial. Pues lo vemos muy relacionado con las nuevas maneras de trabajar. Vemos mucho recorrido en los espacios de trabajo digitales, en los ecosistemas tecnológicos que conectan esos trabajadores híbridos con el lugar de trabajo híbrido. Sí que vemos que ahí va a ayudar mucho y realmente es algo que lo vamos a ver en relativamente poco tiempo. Creemos, pues esta predicción habla del año 2023, un 70% de los trabajadores conectados, y ya no solo, si queréis, los trabajadores de conocimiento, sino más extensivo, van a usar de una u otra manera, pues para involucrar a clientes, a colegas, a impulsar la productividad, que al final va a ser un poquito la clave, tecnologías de inteligencia artificial. Y eso va a hacer que nuestro puesto de trabajo cambie absolutamente o que se vea mejorado y se vea, si queréis,
evolucionado, ¿no? Debemos de repensar esa manera en la que trabajamos. Creemos que vamos a un entorno federado, a un entorno cada vez más personalizado, donde el trabajador al final es el centro los datos, los contenidos, las aplicaciones y los colaboradores cada vez se nos van a ofrecer de manera más automática e inteligente. Y nos va a ayudar, ¿no? Independientemente del dispositivo con el que nos conectemos y algo obviamente muy importante, pues las capas estas que nos permiten hacerlo de manera segura e inteligente, ¿no? En ese sentido, sí que también estimamos que va a tener mucha potencia todo lo relacionado con la automatización. Y con esta parte ya quiero terminar. Vemos, por ejemplo, que el aumento de la capacidad de DevOps en el 2023 va a aumentar hasta que el 70% de las empresas van a adoptar Machine Learning e inteligencia artificial para automatizar procesos robóticos y para mejorar la eficiencia, la colaboración y la ejecución. Y termino pues con los procesos que creemos nosotros que van a ser más susceptibles de automatizarse y como veis de nuevo pues todo lo relacionado con procesos de automatización en IT, de infraestructuras, de seguridad, creemos que ahí va a seguir habiendo bastante recorrido. Y no quiero quitaros más tiempo, como os decía al principio, yo creo que lo interesante es que esto ahora lo veamos en realidad y cómo desde Plain Concepts lo estáis llevando a vuestros clientes y ejecutándolo, ¿no? Muchísimas gracias, Ignacio. Yo creo que es un avance bastante interesante en lo que sería el panorama del mercado español en inteligencia artificial. Como os comentaba, el objetivo de la sesión es ir de lo particular, de lo general a lo particular, y vamos a pasar a contaros algunos casos de uso de experiencias reales, es decir, todo lo que os voy a exponer a continuación, todo lo que vamos a compartir a continuación, son casos reales de compañías, casi todas españolas, que están adoptando modelos de Machine Learning o de Deep Learning en distintos escenarios de negocio y en distintos sectores. He clasificado la presentación por sectores porque yo creo que puede ser más interesante o más explicativo, aunque la realidad es que, como comentabas antes, Ignacio, la inteligencia artificial es muy transversal. Es decir, la experiencia que tenemos en estos años de adopción en distintos clientes es que, aunque aquí estemos clasificando casos de uso por el sector en el que se están utilizando, muchos de ellos son absolutamente extrapolables a distintos y trasladables prácticamente sin retoque alguno a otros sectores. Y realmente hemos visto que todo lo que tenga que ver con una experiencia de cliente que puede estar muy asociado o muy directamente ligado al mundo del retail es algo que compañías de otros sectores, pues como el financiero, por ejemplo, están adoptando en su día a día, porque al final lo que quieren todas las compañías, a fin de cuentas, es tener un mayor conocimiento de sus clientes. En ese sentido está el primero de los casos que quiero compartir con vosotros. Se trata de un programa digital de fidelización que hemos realizado para una cadena de supermercados de alimentación muy conocida, con miles de tiendas en distintos países, y que parten de una base muy común a muchas organizaciones. Quiero conocer mejor a mis clientes. Básicamente, el objetivo era incrementar la satisfacción y, por supuesto, pues el tamaño de la cesta de la compra, los ingresos, ofreciendo una mejor recomendación o mejorando la experiencia de cliente tanto online como offline. Y básicamente la solución que hemos implantado para esta compañía fundamentalmente es una plataforma de datos que unifica y organiza toda la información de clientes procedentes de múltiples fuentes. Básicamente estamos agrupando información de plataforma de fidelización, de tickets de compra, de visitas a tienda. Y con todos esos enormes volúmenes de datos, estamos hablando de terabytes de información, lo que hemos conseguido es analizar patrones de comportamiento, hemos realizado modelos de Machine Learning para conseguir una mejor segmentación, estamos también ayudando a esta organización a mejorar su
sistema logístico en cuanto a planificación de inventarios, a previsión de ventas. Es decir, básicamente lo que estamos consiguiendo con esta plataforma y con los distintos modelos de Machine Learning que se están aplicando es mayores ratios de conversión. Básicamente lo que se calcula es un incremento de un 30% en la cesta y, por supuesto, pues con una mejor experiencia del cliente y una mayor lealtad a la marca. Os comentaba que este caso de uso que aquí aparece reflejado en retail es algo que es muy extrapolable y muy aplicable a otros sectores, en el sentido de que vivimos en un mundo en el que la presencia del componente online, especialmente en la época COVID, post-COVID, se ha incrementado enormemente y ya pues todos hemos experimentado que nuestra relación con muchos suministradores de bienes y servicios cada vez es se realiza más en medios online y toda esa información que se consigue o que se puede, o todos esos datos de navegación, de intereses, de búsquedas, de transacciones que se realizan en el mundo online, muchas veces no están correlacionados con los datos offline. Este tipo de plataformas y este tipo de modelos de inteligencia artificial nos pueden ayudar muchísimo y son la base de mejora de la experiencia de cliente y de incremento de mejora en resultados a medio y largo plazo. En retail, pues otro caso de uso está muy relacionado con el mundo de los chatbots. Estamos hablando de un chatbot asistido por inteligencia artificial que fundamentalmente lo que persigue es optimizar las tareas del call center mejorando la experiencia del cliente. Es decir, muchas veces la realidad es que un volumen importante de llamadas a los centros de atención al cliente se dirigen a resolver dudas comunes. La pregunta era, ¿podemos mejorar o podemos optimizar la labor del equipo humano que está en el call center si somos capaces de redirigir parte de este tráfico a un chatbot que responda automáticamente o que dé solución a determinados problemas? Lo probamos y la realidad es que la resolución de incidencias aumenta enormemente y el chatbot es muy eficaz resolviendo este tipo de cuestiones que aparecen o que contactan al call center. Estamos hablando de un ahorro de costes, pero también estamos hablando de un posible de áreas de mejora. Es decir, ¿en qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando ya no solamente en que el chatbot sea capaz de responder, que eso pues, de alguna forma pues, no estamos hablando de nada demasiado novedoso, sino de dotar de personalidad al chatbot. Es decir, al final el chatbot es un instrumento de comunicación, es un frontend de muchas empresas respecto a sus clientes y uno de los objetivos que se puede conseguir a través de la inteligencia artificial es de dotar de una personalidad específica a esos chatbots que reflejen la imagen de marca, que reflejen los valores de esas organizaciones de cara a sus clientes. En retail también hemos realizado un proyecto basado en visión artificial que fundamentalmente lo que persigue es mejorar la experiencia de clientes en centros comerciales, la experiencia física en centros donde pues, vamos a comprar todos los días. Básicamente lo que hemos realizado ha sido modelos de deep learning que se tienen que desarrollar o que se tienen que ejecutar en el edge, en los dispositivos, en las cámaras para ser eficientes. Fundamentalmente pues para identificar tráfico de personas dentro del centro comercial, para identificar también emociones, de forma que se pueda optimizar la experiencia del cliente, que se pueda optimizar la experiencia de compra y que nos ayude también, por ejemplo, a reorganizar los productos dentro de la superficie. En este tipo de casos de uso, además de la complejidad habitual de desarrollar un modelo de reconocimiento facial o de detección de sentimiento, de conteo de personas, que bueno, pues son temas relativamente habituales hoy día, el reto muchas veces y en lo que también hemos aportado experiencia a este cliente es en la ejecución de modelos muy eficientes en los dispositivos que el cliente tiene para la monitorización, en las propias cámaras. Es decir, el hecho de poder ejecutar esos modelos en Edge Computing, en los propios dispositivos, requiere de un conocimiento para optimizar ejecución, para que los modelos sean lo suficientemente livianos para poder ejecutarse de forma ágil en cualquier tipo de dispositivo. Y usando visión artificial también hemos ayudado a Nestlé en algo, pues estamos hablando del mundo de alimentación o de productos de consumo, en algo tan transversal como la seguridad, ¿no? Todos hemos sufrido alguna vez o hemos sufrido algún intento
de ataque de phishing. Todos hemos recibido algún email pidiéndonos que hagamos clic en determinada dirección, pues con el objetivo de capturar información sensible y poder utilizarla pues para utilizar nuestra tarjeta de crédito, para comprometer la seguridad en el caso de compañías, para comprometer la seguridad de esas organizaciones. Muchas organizaciones grandes tienen ya modelos bastante sofisticados para detectar este tipo de amenazas, pero la realidad es que muchos de esos modelos todavía tienen una cierta curva de aprendizaje o un área de mejora que se puede de alguna forma recortar utilizando modelos de visión artificial. Eso es lo que hemos hecho para Nestlé, donde hemos desarrollado modelos de inteligencia artificial que utiliza pues, patrones de dirección, procesamiento de lenguaje natural y técnicas de computer vision. Y lo que hemos conseguido con esto fundamentalmente es mejorar los resultados respecto a sus sistemas existentes y que el número de casos de phishing reportados por los usuarios han disminuido, en el sentido que el sistema ha hecho un primer filtrado que ha conseguido disminuir el número de emails con ataque de phishing que llegaban a los usuarios finales. Algo mucho más doméstico, sistema de recomendación. En este caso, pues estamos hablando también de una compañía de alimentación que tiene una plataforma en la que pues, tienen almacenadas más de 70.000 recetas y su objetivo aquí fundamentalmente era pues, mejorar la satisfacción de sus usuarios, facilitándoles el acceso a recetas con un buscador mejorado que les permitiese encontrar pues, recetas afines en función de ingredientes o de tipo de dieta o por tipo de plato. Es decir, básicamente de lo que se trataba era pues, de crear un motor de recomendación como el que pues, todos nosotros utilizamos cada día pues, cuando nos conectamos a plataformas de streaming, por ejemplo, utilizando técnicas de filtrado colaborativo que son idénticas o son muy similares a las que utilizan estas plataformas para conseguir fundamentalmente una mejora de la experiencia, una mejor identificación de resultados y ¿por qué no? En este caso, pues una mejor experiencia que conduce a una mayor utilización de los productos de este fabricante de productos de alimentación en las recetas. Cambiamos un poquito de tercio y vamos a hablar del sector industrial. En el mundo de la industria, fundamentalmente, bueno, pues, muchos de los casos de uso que hemos visto anteriormente son aplicables. Es decir, al final, el caso que acabamos de ver de utilización de modelos de visión artificial para detectar ataques de phishing también aplicaría, por supuesto, a cualquier empresa del sector industrial. Pero vamos a concentrarnos en el uso de visión artificial pues, para algo más directamente ligado a lo que es la actividad de una empresa de manufactura. Básicamente estamos hablando de utilizar modelos de visión artificial para detectar el cumplimiento de medidas de seguridad en el puesto de trabajo. Es decir, en muchos entornos industriales es necesario la utilización de EPIs, de equipos de protección individual, pues, cascos, chalecos o otro tipo de equipo, especialmente cuando se trata de trabajar en determinadas zonas. Habitualmente la vigilancia o la monitorización de que se están cumpliendo las normas, no solamente a nivel de cumplimiento normativo, sino porque fundamentalmente afectan a la seguridad de los trabajadores, se hace con personas que están ubicadas en esas zonas y que básicamente pues, si detectan que hay alguien que nos lleva puesto el EPI o el casco, por ejemplo, pues le advierte, pues aquí en esta zona es necesario, es obligatorio el uso del casco. Este tipo de tareas se puede automatizar. Utilizando modelos de visión artificial, modelos de deep learning, del estilo muy similares a los que veíamos antes pues, para monitorizar personas el tráfico de personas en las tiendas, se puede utilizar. Vamos a ver un pequeño vídeo, en el que podéis ver el área roja, el área que está delimitada en roja dentro de la diapositiva es el área de seguridad, es decir, lo que permite este tipo de soluciones es delimitar zonas. Veis un área roja, veis un área amarilla detrás, que es una zona que tiene otro nivel de seguridad, y veis que cada una de las personas que van transitando por las distintas áreas es identificada como una persona y que podemos identificar si lleva o no lleva el equipamiento de seguridad. Veis que hay personas que llevan el recuadrito alrededor pues marcado en verde, quiere decir que cumple. Personas que habéis visto durante el vídeo que llevan un recuadrito en rojo, pues son personas que no tienen el equipo de seguridad puesto. Es decir, básicamente esto se puede conectar
a un sistema de alarmado que puede enviar algún tipo de alerta pues, a los responsables de seguridad de la empresa o al responsable de la fábrica o al responsable de prevención de riesgos. Y básicamente lo que se persigue con esto es asegurar el cumplimiento de la normativa, fundamentalmente para perseguir una mayor seguridad en el entorno laboral. En el mundo de la energía hemos trabajado con distintas organizaciones y los casos de uso pues, son muy variados. Un primer caso que hemos desarrollado para Exolum, pues la antigua CLH, básicamente CLH se dedica pues, a la logística y distribución de hidrocarburos, de combustibles. Bueno, ahora han ampliado a otro tipo de combustibles. Una problemática que en este caso está aplicada a estaciones de servicio, pero que se puede aplicar a puntos de venta de cualquier otro producto, es previsión de la demanda. Es decir, al final muchas organizaciones o muchas empresas tienen ya sistemas de previsión de ventas. Es importante prever lo que voy a vender, pues porque obviamente tengo que tener stock, porque tengo que aprovisionar, porque tengo que... Por mil razones, obviamente. Existen multitud de sistemas de previsión comerciales, algo que no es para nada nuevo, desde pues, los típicos sistemas basados en alisados exponenciales o modelos ARIMA, etc. En este caso, pues lo que desarrollamos para Exolum pues, fue un modelo de aprendizaje automático para calcular la demanda. Es decir, la realidad es que los sistemas actuales que tienen muchas empresas tienen niveles de precisión variables. En determinados productos o en determinadas circunstancias esos niveles de precisión son razonablemente buenos, pero la ventaja de los nuevos modelos o la ventaja de incorporar modelos de IA o por supuesto la capacidad de computación que ofrece la nube, lo que permiten es ir incorporando de forma sencilla más y más variables que lo que permiten es alimentar el modelo para mejorar su precisión. Variables tanto en este caso pues, como meteorológicas, relativas al día de la semana, variables específicas de cada una de las estaciones de servicio. Básicamente, lo que se consigue con estos modelos es un nivel de precisión alto que permite tomar decisiones basadas en información más ajustada que la que habitualmente ofrecen los modelos tradicionales. Veis que este no es un caso de uso nada novedoso, pero la realidad es que hay muchas organizaciones que se pueden beneficiar todavía de este tipo de modelos. También en el sector de la energía, también para Exolum, y que también está muy ligado, que es muy habitual en el mundo de industria, mantenimiento predictivo. Es decir, al final lo que se persigue con estos modelos es optimizar las tareas de mantenimiento que habitualmente se realizan pues, con mantenimientos periódicos o mantenimientos basados en condición. No son ineficientes del todo, pero son mejorables en el sentido que al final lo que se persigue con un modelo de mantenimiento predictivo es realizar las tareas de mantenimiento cuando sean necesarias, ni antes ni después, lo cual mejora en eficiencias, reduce tiempos de parada por averías, es decir, al final pues lo que consigue es un ahorro de costes y una mejora en la eficiencia de los procesos. En el caso de Exolum lo que hicimos fue aplicar modelos de mantenimiento predictivo para detectar cuándo había que realizar el mantenimiento de bombas de combustible. Y un tercer caso, también para Exolum y también ligado pues, a modelos de visión artificial, que a mí me parece muy interesante, es el de detección de fugas en canalizaciones. Básicamente aquí de lo que se trataba era detectar posibles escapes de combustible en la red de tuberías, en la red de canalizaciones, utilizando modelos de visión artificial. ¿Qué es lo que añade complejidad a este tipo de modelos? Pues que parte de esas canalizaciones están situadas en el exterior, con lo cual los modelos de visión artificial tienen que ser lo suficientemente precisos o tienen que tener un plus de precisión para detectar esos escapes en condiciones meteorológicas adversas. Al final es relativamente sencillo detectar un escape de combustible cuando hace unas condiciones estupendas, cuando el día es bueno, cuando no hay niebla, cuando no llueve, cuando no nieva, pero cuando estamos hablando de condiciones como las mencionadas, es decir, en un día de niebla, por ejemplo, pues detectar un escape de combustible puede ser más complicado para el modelo. Ese fue un factor diferencial en cuanto al tipo de modelos que desarrollamos. Podéis ver algunas imágenes en esta diapo relativas a los resultados que ofrecía el modelo que desarrollamos. Y en la línea del mantenimiento predictivo, en el sector de la energía, para Acciona Energía desarrollamos un modelo de visión artificial
con el objetivo de optimizar el mantenimiento de las placas de sus parques solares. O sea, la casuística, además, en los parques solares es especialmente interesante porque normalmente están ubicados en sitios de no muy fácil acceso, no están situados en la cercanía de las grandes ciudades. Los parques solares, igual que los parques eólicos, están situados donde las condiciones de sol o de viento son las idóneas. En algunos casos es difícil el acceso y la realización de tareas de mantenimiento mediante los métodos tradicionales de personas que pasean por el parque viendo si algo falla o si alguna de las placas tiene un aspecto que puede dar a indicar que va a fallar, pues son tareas tediosas, repetitivas y en muchas ocasiones caras. ¿Cómo se puede resolver esto? Pues con modelos de visión artificial. Al final se trata de utilizar modelos de visión artificial que son tan precisos que son capaces de detectar automáticamente el estado de cada panel a nivel de célula. Es decir, podemos saber cuándo un panel va a fallar o cuando una célula de un panel se puede ver afectada, con lo cual es posible enviar alertas al equipo de mantenimiento para reponer esas células antes de que lleguen a fallar. Vamos al mundo de los servicios profesionales. Y comenzamos por un caso, por un juicio bastante interesante que desarrollamos para un bufete de abogados, para Slater & Gordon, que es un bufete de abogados en Reino Unido, con presencia en Inglaterra, en Escocia, y que, bueno, pues es un bufete famoso por haber presentado alguna demanda colectiva que ha tenido bastante repercusión en los medios en los últimos años. El caso de las demandas colectivas es un terreno fantástico y muy abonado para desarrollar este tipo de proyectos, porque estamos hablando de los condicionantes que a todos, que a nosotros nos gustan, o bueno, que a todo científico de datos o que a toda persona que trabaja con datos le gusta, y es: tengo un volumen enorme de datos y tengo una posibilidad de optimización utilizando algoritmos enorme. En el caso de Slater & Gordon, la situación era que, bueno, pues para presentar esta demanda colectiva pues tenían más de 74.000 demandantes, y en el juicio pues hay que utilizar, obviamente pues no se podían presentar uno a uno las 74.000 y pico demandas, sino que había que elegir algunos casos que fuesen representativos de la totalidad de todas las demandas, con el objetivo de agilizar los procesos y de hacer el juicio realizable o factible. Es decir, tenemos que seleccionar los lead cases, ¿no? Los casos que eran representativos de todo lo demás. El método habitual, si no dispusiésemos de tecnología, pues sería pues una legión de abogados leyéndose uno a uno todos los expedientes, identificando los elementos comunes, haciendo un proceso muy laborioso que podría llevar muchísimo tiempo. Dependiendo de lo grande que fuese la legión de abogados, pues obviamente el tiempo sería un poquito menor, pero estamos hablando de procesos largos, costosos, intensivos en recursos. Los modelos de NLP, los modelos de Deep Learning que utilizamos, en este caso pues utilizamos modelos basados en la genética, se entrenaron para detectar los casos principales que fundamentalmente eran los representativos de todos los casos que se habían presentado en la demanda colectiva. Para simplificar el trabajo, pues construimos un dashboard en Power BI. Las imágenes son las que tenéis, algunas imágenes que tenéis ahí son reales de la solución que implantamos en Slater, que básicamente pues, podéis imaginaros que esto representó una reducción enorme de tiempo y esfuerzo y unos niveles de precisión en la selección de los casos muy parejos o incluso superiores a los de esa legión de abogados que con el tiempo pues, podían dar ciertas señales de fatiga. Y en una vía similar en España, pues para Enor lo que hicimos fue desarrollarles una plataforma para permitir el acceso a las más de 50.000 certificaciones estándar 1. Es decir, al final, cuando hablamos de mundos en los que existen multitud de documentos, los modelos de Machine Learning también son una ayuda inestimable para seleccionar, para filtrar, para permitir agilizar búsquedas, para identificar patrones, para 1000 cosas. El caso que planteamos o que desarrollamos para Enor fue
fundamentalmente un buscador que además tenía un asistente virtual, un bot, que permitía acceder o localizar muy fácilmente las certificaciones o los documentos adecuados en función de determinados patrones de búsqueda. Básicamente, aquí tenemos datos en mejoras de productividad. Estamos hablando de mejora, un aumento de la productividad de los empleados de un 65%. En el mundo de medios de comunicación, pues la casuística puede ser enorme también. Traigo un caso que me parece muy relevante porque también es algo que sustituye pues, muchísimo trabajo manual, tedioso y sujeto a errores, que es el etiquetado de vídeos. Es decir, el modelo de trabajo cuando trabajamos con vídeos bueno, pues si quiero obtener información, pues metadatos asociados a lo que está transcurriendo, pues si estamos hablando de un acontecimiento deportivo, pues el jugador, minuto, gol, jugada, todo este tipo de datos que estamos tan acostumbrados a ver cuando vemos retransmisiones deportivas, el etiquetado de este tipo de vídeos se hace o se hacía, se sigue haciendo en determinados casos a mano. Fundamentalmente es un trabajo tedioso, sujeto a errores y muy laborioso. ¿Qué es lo que hemos hecho en el caso de este cliente? Pues una plataforma de autoetiquetado en tiempo real. Es decir, básicamente, a medida que el vídeo se está generando, somos capaces de etiquetar, identificar patrones, identificar hechos, identificar datos, identificar información relevante y básicamente pues, la mejora en tiempo es enorme e imaginaros las áreas de mejora que podemos incorporar si hablamos, por ejemplo, de acontecimientos deportivos, ¿no? Pues incorporando sensores, que los jugadores o que los coches, en caso de competiciones de Fórmula 1, tengan todos los sensores conectados y podamos utilizar toda esa información. Bueno, pues básicamente los modelos de inteligencia artificial lo que nos permiten es esa experiencia inmersiva que como espectadores a todos nos gusta disfrutar cada día. Y un caso que habéis visto en acción, si habéis tenido oportunidad de asistir a la keynote de Esther de Nicolás esta mañana, es el Virtual Stage. Virtual Stage es un escenario virtual, como su nombre indica. Es un caso muy interesante y muy visual de utilización de modelos de inteligencia artificial para la segmentación semántica de imágenes. O sea, básicamente, Virtual Stage se construye. El vídeo que habéis visto esta mañana de Esther fue grabado en las oficinas de Microsoft en Redmond, en una sala que tenía dos Kinects, dos sensores Kinect, que básicamente pues, están tomando imágenes desde dos diferentes ángulos y lo que permite el Virtual Stage es postprocesar toda la información, todo el vídeo grabado en bruto, abstrayendo toda la información del entorno en el que Esther grabó la keynote y construyendo un escenario virtual tan impresionante como el que habéis podido ver. Es decir, estamos hablando de ser capaces de hacer un proceso de imágenes utilizando modelos a nivel de píxel. Es decir, son modelos muy precisos y lo que nos permiten es este nivel de abstracción o de precisión que habéis podido comprobar esta mañana y que es muy superior en cuanto a experiencia visual a las tradicionales técnicas de fondo verde y de croma que hemos visto muchísimas veces en distintos medios. En el mundo de la sanidad os podéis imaginar que también la utilización de modelos nos puede ayudar en múltiples áreas. Traigo este caso porque me parece especialmente interesante y bonito, porque no estamos hablando de un hospital o de pues, la utilización de pues, casos que seguramente habéis podido ver y en los que nosotros también hemos colaborado, pues de análisis de imágenes de mamografías o de resonancias magnéticas. Este es un caso que me parece especialmente bonito porque lo hemos hecho también en colaboración con Microsoft para la Fundación 29, que es una fundación que nació pues, para ayudar al diagnóstico de enfermedades raras mediante la detección automáticamente de fenotipo y genotipo. Es decir, al final detectar una enfermedad rara es muy complicado. La realidad es que pues, muchos niños esperan más de 5 años para recibir un diagnóstico apropiado
Y esto se puede acelerar. Es decir, aquí la utilización de modelos de inteligencia artificial permite acelerar de forma enorme esos plazos si somos capaces de analizar los datos con los modelos adecuados. Y ahí estamos trabajando con la Fundación 29 en una solución llamada DX29, que es fundamentalmente aplicación de modelos de inteligencia artificial para facilitar el análisis y diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y con esto cumplo la segunda parte de los objetivos de la presentación, que es contaros algunos casos reales que ya se están utilizando. Algunos no los hemos podido compartir con nombres y apellidos porque tenemos acuerdos de confidencialidad, otros habéis visto marcas que seguramente todos conocéis. Me gustaría finalizar la presentación con dos guiños a dos casos de uso que consideramos que son muy interesantes, de los que estamos hablando, estamos ya teniendo conversaciones con clientes y que nos encantaría poder poner en marcha o ayudar a nuestros clientes a desarrollar próximamente. Espero que pronto podamos hablar de referencias reales en estas áreas, pero que me parecen muy relevantes por el ámbito de utilización y por el impacto que pueden tener en el negocio. El primero de los casos está relacionado con la mejora del impacto de las acciones de marketing. Ya os podéis imaginar que este es un caso muy transversal. Cuando hablamos de marketing estamos hablando de que, bueno, pues las campañas de marketing han evolucionado muchísimo, que el proceso de transformación digital que han sufrido las organizaciones, pero también nosotros como personas, ha hecho que el marketing cambie de forma radical, que digital y marketing ya están directamente asociados, pero siempre, y yo he trabajado en marketing muchísimos años y esta era la típica pregunta que siempre nos hacíamos o que tratábamos de responder es ¿cuál es el impacto de mis acciones de marketing? Es decir, al final, cuando yo hago una acción de marketing en la que invierto una cantidad considerable muchas veces de fondos, me gustaría ser capaz de medir el impacto y de generar ese data-driven marketing de la mejor forma posible. La realidad es que se han desarrollado a lo largo de los años múltiples modelos para medir el impacto de las acciones de marketing a lo largo de todo el ciclo de vida de venta, es decir, desde modelos para ayudarme en el proceso de adquisición de clientes, modelos para mejorar la compra o la recompra o el cross-sell o el upsell, modelos de recomendación, como hemos visto en algunos de los casos que hemos mencionado anteriormente, modelos para prevenir el churn, para prevenir el abandono, es decir, para evitar que mis clientes dejen de ser clientes activos, modelos para modelar el mix de marketing en según qué casos, es decir, veis que pues, tenemos modelos de compra, de propensión, de cross-selling, upselling, de recomendación. La realidad es que todos estos modelos de marketing, o la mayoría de estos modelos de marketing, miden el impacto de las acciones de forma parcialmente buena. Y me explico. La mayoría de los modelos lo que miden es la respuesta a la acción de marketing, pero no el beneficio que genera esa acción. Es decir, me miden la respuesta, por ejemplo, un modelo de propensión se basa en si tengo un cliente al que no le hago ninguna propuesta comercial, no reacciona. Si tengo un cliente al que le hago una propuesta comercial, reacciona. Es decir, medimos el impacto de la acción, pero no medimos si el impacto de esa acción es positivo, negativo o neutro. Es decir, al final, esto es mejorable. ¿Veis en el gráfico de abajo, por ejemplo, por un modelo de propensión, que podemos tener diferentes respuestas? Siendo respuestas, pueden ser respuestas que no son las respuestas que nos gustaría tener por parte de los clientes. Es decir, puedo tener clientes que reaccionan positivamente a mi propuesta comercial, esos son los que me interesan, obviamente, pero puedo tener clientes que ante una propuesta comercial no tienen ningún tipo de respuesta, o clientes que incluso comprarían sin necesidad de invertir ni un céntimo en una acción de marketing, o clientes que debido a pues, saturación, spam, etcétera, reaccionarían negativamente ante una propuesta comercial. Es decir, al final, como veis en este pequeño gráfico, algunas de las acciones comerciales generan una respuesta, pero la respuesta no siempre es la que nos gustaría. No es una respuesta de beneficio, no es una respuesta de incrementar ingresos y reducir costes. Y en ese sentido es donde surge el Uplift Modeling. Básicamente los modelos de Uplift
lo que explican es el efecto incremental de una acción de marketing, es decir, si consigo con esa acción de marketing un efecto positivo. Si habéis tenido oportunidad de ver la sesión de Edu Matallanas durante la mañana, Edu yo creo que ha desarrollado esto con bastante más detalle y más autoridad que yo, pero a mí me parece muy interesante el cuadrante que veis en la slide de tipos de clientes o tipos de reacciones ante determinadas acciones de marketing. Tenéis en la diagonal ascendente, tenéis los clientes que no van a reaccionar, es decir, los que nos comprarían en cualquier caso, los sure things, y los que en ningún caso nos van a comprar, los lost causes. Básicamente el plan es no invirtamos un céntimo en esos clientes porque nos van a comprar sí o sí o no nos van a comprar de ninguna forma. Tenemos los sleeping dogs, que me parece un caso interesante en el sentido que son clientes que nos compran si no les molestamos demasiado, pero si les estamos saturando con acciones de marketing pueden dejar de comprarnos. Es decir, cuidadito con estos clientes, hay que medir nuestras acciones de marketing. Y los persuadibles o los clientes que de verdad van a tener el mejor impacto, el impacto más positivo de las acciones de marketing. A estos es a los que tenemos que tocar. Básicamente el uplift modeling lo que persigue es esto, es ser capaz de hacer ese proceso de segmentación fina de clientes respecto a acciones de marketing y fundamentalmente lo que me va a ayudar es a tres cosas. Me va a ayudar a optimizar el gasto promocional, es decir, voy a ser capaz de exprimir cada euro que invierta en acciones de marketing. Segundo, eliminar spam percibido, es decir, dejar de molestar a estos clientes, a estos sleeping dogs, que cuando reciben acciones de marketing pueden sentirse incluso perjudicados. Y en tercer lugar, descubrir efectos ocultos, es decir, clientes que aunque reaccionen a una acción de marketing, quizá la reacción que tengan a esa acción de marketing sea la no deseada por nuestra organización. Es decir, en cualquiera de los casos, el objetivo de estos modelos de uplift modeling, existe una amplia variedad de modelos, lo que persiguen es mejorar el análisis de impacto o optimizar el impacto de acciones de marketing. Y termino con un vídeo sobre Dynamic Sensing. Dynamic Sensing es fundamentalmente utilizar modelos sobre plataformas móviles. Seguramente, porque la verdad es que hemos tenido bastante repercusión en medios, habéis tenido oportunidad de ver en algún programa de televisión o algún medio alguna imagen de Spot. Spot es un robot de Boston Dynamics con forma de cuadrúpedo que tiene unas capacidades asombrosas para mantener el equilibrio, para transitar por sitios difíciles, muy robusto, certificado, es decir, se puede utilizar en entornos complejos con total seguridad. Recientemente Plain Concepts ha firmado un acuerdo de partnership con Boston Dynamics con el objetivo de construir soluciones de inteligencia artificial que utilicen Spot como vehículo. Y esto es lo que se denomina en el sector Dynamic Sensing, es decir, al final es meter sensores encima de un robot. La variedad de casos de uso que se pueden aplicar utilizando una plataforma móvil como pueda ser este robot es infinita, es decir, a todos seguro que se os ocurren, pues ahora que estamos viendo todos los días escenas de la erupción del volcán de La Palma, pues se puede utilizar este tipo de robots para tomar muestras sin tener que acercarse a la zona cero con riesgo, o tareas de inspección en zonas peligrosas, en infraestructuras críticas tipo centrales nucleares, centrales eléctricas, en cámaras estancas donde puede haber escapes de gas, etc. Os voy a poner un vídeo ya para terminar mi presentación y con esto me despido, en el que hemos hecho un ejercicio de imaginación y hemos planteado un caso de uso muy diferente a todos estos. Es un caso de uso que hemos planteado a una empresa de conservas de pescado, y que bueno, pues puede ser muy aplicable a muchos diferentes sectores. Dejo abierto a vuestra imaginación si podría ser aplicable en el caso de vuestras empresas. Os dejo con el vídeo y ahora nos despedimos en un momento. Hola, somos Plain Concepts, una boutique de desarrollo de software que lleva desde 2006 impulsando la transformación digital de empresas a lo largo del planeta, siempre enfocados en entregar calidad y valor a nuestros clientes. Diversos proyectos avalan nuestra experiencia, conseguida a través de la continua innovación.
Nuestro último hito, asociarnos con Boston Dynamics. Hemos recibido múltiples galardones, siendo de los más recientes el premio de Partners en Inteligencia Artificial de Microsoft. Contamos en plantilla con más de 400 empleados, 3 Microsoft MVPs de IA y un equipo de desarrollo especializado en inteligencia artificial de más de 16 personas. Plain Concepts propone una solución que digitaliza los procesos en las fábricas de manera robotizada a través de la realidad aumentada. Esta solución implementa un visor web 3D con realidad aumentada que permitirá analizar en remoto el estado de las piscifactorías, visualizar los diferentes parámetros de temperatura, controlar el número de especies y tamaños, detectar enfermedades de los peces, identificar patrones a la hora de alimentar a los peces. Para ello, utilizaremos la siguiente tecnología. Utilizando una sola cámara y moviéndola de manera robotizada, crearemos un sistema de obtención de imágenes 360 que nutre un visor 3D instalado en el robot Spot. El robot tendrá programado un recorrido diario donde de forma autónoma realizará la misma foto desde el mismo punto exacto todos los días. Esta solución evita instalar un alto número de cámaras en cada piscifactoría con el consiguiente ahorro. Mientras se alimenta a los peces, esta solución permite analizar sus patrones y comportamientos utilizando redes neuronales recurrentes o COMP 3D. Esto nos posibilita optimizar el proceso de alimentación de los peces y obtener la siguiente información. Estado de los peces. Conocer si no están comiendo o no se están moviendo lo suficiente por falta de nutrientes. Análisis de la calidad del agua, color del agua o detección de algas. Detección de fugas o averías detectando anomalías de sonido, mantenimiento predictivo, violaciones de perímetros, añadiendo la posibilidad de crear incidencias enviando pruebas visuales mediante este visor, comparativas en tiempo real del estado de las fábricas en diferentes periodos de tiempo, revisión del estado de los procesos de las fábricas y optimización desde cualquier sitio. Además, el sistema permite enviar y gestionar incidencias en remoto adjuntando imágenes visuales. Finalmente, el sistema se integrará con el actual para poder plasmar la información que ya se detecta actualmente con los sensores que existen, más los nuevos parámetros que podemos detectar gracias a esta solución ideada por Plain Concepts. No sé si habéis podido escuchar el sonido. Aquí se escuchaba muy bajito, pero bueno, creo que las imágenes son bastante explicativas en cualquiera de los casos. Si queréis conocer más detalles o estáis interesados en cómo podéis aplicar este tipo de casos de uso en vuestras empresas, estamos encantados de tener una conversación con vosotros. Por mi parte nada más, volver a agradecer a Ignacio su presencia, la presencia de IDC en esta charla y espero que nos veamos pronto. Un saludo. Muchas gracias, Jesús, a vosotros por invitarnos.